Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar a las galaxias, un universo ficticio creado por mí. Si eres seguidor de mi canal seguramente te suena al menos alguna de estas miniaturas. En estos vídeos hablo de la un universo ficticio de fantasía épica creado por mí. En este mundo hablo de diversas eras históricas como la prehistoria, el medievalismo, el modernismo y así de muchas culturas de este mundo basado en la europea, polinesia, nativa norteamericana, siberiana, árabe, etc. En el vídeo en el que presento este mundo hablo sobre cómo se pasa de la edad de piedra a la edad más futurista a través de las eras. El problema es que a raíz de esto la gente solo me pregunta sobre las eras más intergalácticas, y pese a que no tengo problema al hablar del tema, considero este momento como un final abierto, el polvo que se saca de una uña al limarla, por lo que las respuestas no podrán ser tan satisfactorias. No obstante, no temáis. Si lo que os interesa es más bien un lore más futurista, aquí tengo las galaxias, un mundo el cual he mencionado con anterioridad en otros vídeos, pero del que no he hecho ninguna presentación, así que he aquí mi showcase world building de las galaxias. Antes de nada, no había ni vacío, hasta que un haz de luz se dio, de donde salió el espacio y el tiempo. Al cabo de los eones, las primeras estrellas, planetas y galaxias nacieron del infinito. En algunos mundos la vida se dio, pero no prosiguió al no haber producido el don de la reproducción, por lo que en esta etapa primigenia la vida se daba de manera esporádica en algunos mundos sin jamás renacer. Uno de estos mundos creó el ser vivo perfecto, consciente de sí mismo y virtualmente inmortal, Miesik, quien estaba condenado a pasar toda la eternidad sin ser conocedor de la vida más allá de las estrellas, a solas, sin padre ni hijos. Nadie lo creó, y no creó a nadie. Otros mundos, en cambio, prosperaron. Uno de estos sería Planeta Madre, cuna de la humanidad. Orbitando el mismo tipo de estrellas que la Tierra, la misma masa, un satélite muy semejante al nuestro, mismas especies, etc. Pero no se ha de confundir con la Tierra, puesto que aquí no existe. No se sabe nada de este mundo, solo que de él salieron especies como los leones, vacas, insectos y eventualmente los humanos. Estos irían evolucionando, descubriendo el fuego, la escritura, derramando sangre por dioses que ya nadie recuerda y viviendo vidas que ya no importan. En un momento dado, las dos naciones más poderosas del planeta, cada una con sus docenas de aliados, entraron en guerra. No se sabe el motivo, pero aquí se detonarán las primeras bombas atómicas, y no solo dos como en la Tierra, sino que centenares. Solo un puñado de ciudades sobrevivieron, y el invierno nuclear creó hambrunas, pestes y crisis. Los pocos gobiernos que quedaron en pie hicieron un acuerdo de unirse en un mismo mandato y fundaron la primera federación, en la que se ilegalizarían las religiones, incluso destruyendo su arte. Se haría un idioma mezcla de las 5 lenguas supervivientes más habladas, el amalgama, sin apenas excepciones y con una fonética sencilla para ser hablada por todos, idioma que ya tiene un showcase conlang. Cañare, agadre krae no ka mesa krae emisera kaega moña vae, ongegahera tagudeke, hamnas meren he hasemnoñ. Hasta el punto de traducir todo el contenido que existía escrito y grabado al amalgama, destruyendo las copias anteriores en otros idiomas y estando toda la población bajo un mismo gobierno. Se instauraría el primer comando, en donde se permitiría un sufragio universal para escoger quién gobernaría. Las leyes serían flexibles y eventualmente se ilegalizarían los idiomas no amalgama, las religiones, celebraciones culturales que diferencien a los pueblos y al racismo y xenofobia. Se conmemoraría el primer año del calendario federado y su primer líder, escogido entre varios candidatos, quien tendría el poder absoluto de las leyes y la voz de la razón en el Senado. Este sería Amalis Muñar. Todos los nombres humanos serían traducidos a la amalgama. Tipo, si tú te llamas Adrián Castillo, te llamarías Adrián Cadiaurea, o si te llamas Roberto de la Cruz, te pasarías a llamar Roberta Basbeña, y así. Eventualmente, pese a que a medida que las décadas pasaban la atmósfera iba mejorando, las condiciones de vida en el planeta eran terribles, por lo que se hizo un plan espacial. En 3 años lograron poner el primer humano en el espacio, Kedaus Veñarau. En 10 años, el primer humano pisó el satélite del planeta madre, Gaia Valañ. En 50 años, el primer humano tocó el planeta rocoso más cercano al planeta madre, Vigust Vela. Estos 3 humanos serían referenciados como la Trinidad de las Estrellas, quienes abrirían el camino a la humanidad a las demás galaxias. Kedaus Veñarau murió en el viaje, por lo que él, al ser el primero y al haberse sacrificado por la humanidad, sería considerado como un mártir. Otro gran referente de este viaje sería Ulaya Briv, diputada del planeta madre. Tras 80 años del inicio del plan espacial, fundaría la primera ciudad extramaterna. O sea, en vez de extraterrestre, extramaterna, ¿no? Porque como el planeta se llama planeta madre, ya sabéis de qué hablo. Este se llamaría Geru Mesa,
que significa primer asentamiento. En el año 257, 182 años tras el inicio del plan espacial, el primer humano llegó a Kerdakiru, que significa vida 1. Este planeta era espacial porque estaba a 5 años luz del planeta madre, en otro sistema estelar. Como el viaje era solo de ida por la gran distancia, le obligó a viajar 30 años mediante propulsión de antimateria invernando, una que en la Tierra es factible teóricamente, pero cuya confección hoy en día es impracticable por su coste. En su crucero espacial, con muchos otros humanos a bordo, había el material preparado para fundar Bamesa, traducido como segundo asentamiento. En tiempos más modernos, que ya aclararé cuándo es el entre comillas presente de estrellas de roca, se teorizará mucho sobre el paradero del planeta madre con la ubicación de Kerda 1. No obstante, el sistema planetario más cercano a este estaría a 13,5 años luz de él, y no tiene ningún planeta rocoso. Es como si el planeta madre nunca hubiera existido. Sea como sea. Tal y como hicieron con el planeta rocoso del sistema materno, maternizaron, tipo aquí sería terraformar por la Tierra, pero que es maternizarlo por el planeta madre, al planeta mediante plantas artificiales de oxigenación y la colisión de cometas de hielo, los cuales se fundirían en el planeta proporcionando al planeta de agua y por lo tanto tierra fértil. En los años 400 se conquistarían otros 15 sistemas. La Federación estaba en su punto álgido. Planeta Madre ya volvía a ser habitable pese a sus profundas cicatrices, y el origen oscuro de esta se había convertido en sombras del pasado. La propaganda de la Federación exaltaba el presente y el futuro. Aunque la violencia centinela era muy agresiva al pueblo en general, estaban a gusto con su gobierno. La última palabra en la política de la Federación, que a estas alturas ya era interestelar, era del federalista mayor en Planeta Madre. No obstante, quien escogía qué hacer dentro de cada Kerda, planetas gobernados por el federalista mayor que estaban más allá del sistema materno, eran los vicepresidentes. Si estabas en Kerda 5 serías el vicepresidente quinto, si estabas en Kerda 11 serías el vicepresidente 11º y así. A este primer periodo de paz se le llamaría cuatricentenio renacentista. No obstante, desaparecería el año 421 con el descubrimiento de Kerda 16. Este planeta, a 55 años luz del planeta madre, al contrario que todos los que habían encontrado, estaba ya habitado por los Halui, una especie sapiente con un nivel tecnológico muy parecido al de planeta madre, cuando Kedaos Veñarao llegó al espacio. La atmósfera de este planeta estaba compuesta de kriptón, helio y neón principalmente, por lo que era irrespirable para los humanos. Es así que el vicepresidente XVI, Kenin Hafso, les pidió a los Halui una porción de territorio para que hagan una ciudad cúpula para habitar para quienes respiraban oxígeno. La nación Mrenia accedió, usando un territorio habitado por los Habatsen, una etnia minorizada de su país. Tras 6 años de ocupación, los humanos hicieron pactos mediante paz o mediante la guerra en cada una de las naciones de Kerda 16, que en un inicio vacilaron a sus propuestas para que se sometiesen al control federal humano. En este tiempo, los humanos lograron perfeccionar el impulso de antimateria, logrando velocidades de 10 años luz por hora. Después desarrollaron comunicación cuántica, en donde mediante entrelazamiento cuántico, que es cuando una partícula es y hace lo mismo que otra, o sea, ser la misma, pese a la distancia de manera inmediata, la comunicación intrafederal sería mucho más veloz. Igualmente, estos mensajes eran de momento solo texto. Por la opresión federal nació un grupo de rebeldes, los Vzbati. Estos se unieron con los Bai-Habatsen, un grupo de Habatsen que se rebeló contra el gobierno de Mrenia y contra los humanos por usurparles sus tierras. Es así que hicieron un ataque a Kerda Keirumesa, la ciudad humana, estallando su cúpula, cosa que haría que el oxígeno del lugar se fuese en cuestión de horas y que finalmente 26 millones de personas muriesen, incluido el vicepresidente XVI Kenin Hafso. Su sustituto, Wayne Sellor, y el federalista mayor de ese momento, Künen Baku, les declararon la guerra a todas las naciones Halui al mismo tiempo en la Guerra de las 100 Naciones. Pese a la superioridad tecnológica humana, los Halui ofrecieron mucha resistencia, por lo que la Federación, a 2 meses maternos de la guerra, detonaron una bomba nuclear sobre la ciudad de Sraf en la nación de Bjarklif. Esta tecnología aún no había sido alcanzada por los Halui, por lo que se rindieron y se estableció el decreto de Kerda Keirumesa, en donde la reconstruida ciudad se dictaminó que los planetas a descubrir, pese a estar habitados, no tendrían autogobierno por parte de su vida nativo, incluyendo a los Halui, y que los humanos serían los soberanos de esas tierras. La Federación quedó bastante debilitada tras eso, con su primera crisis iniciando el quinquenio decadente. El vicepresidente noveno Subinaos Veñarao dio un golpe de estado en Kerda 9. Su planeta daba mucho rendimiento económico con sus minas. No obstante, un 45% se lo tenían que dar al gobierno central. Además, la calidad de vida de sus habitantes era desastrosa por el trabajo duro que se le daba. La guerra humana, de nuevo, fue dura.
a Kerda 9 también se le unió Kerda 6 y Kerda 10, quienes estaban en situaciones parecidas. En el punto álgido del conflicto, Kerda 6 detonó una bomba nuclear sobre Kerda 12, cosa que impulsó al planeta a detonar 10 ojivas nucleares por cada mundo rebelde. Esto le obligó a rendirse por los inviernos nucleares que esto provocó. Tras estas guerras, el federalista mayor Hanyanim Dura estableció el segundo comando, en el que establecería un gobierno centralista y absolutista, con solo 2 partidos políticos. Las especies civilizadas no humanas serían usadas como esclavos, pudiendo traficar con ellos, y se acabó la democracia para dar lugar a una oligarquía en la que solo votaban quienes mandaban. Las clases sociales se acentuaron. De esta manera, terminó el quintagenio decadente y empezó el siglo absolutista. Pese a que el federalista mayor ofreció a los vicepresidentes de cada planeta grandes cargos y privilegios, fundando las 16 casas nobles federales, Kerda 12, Kerda 7 y Kerda 2 se opusieron, por lo que se inició la Guerra Federal, en donde ganó la Federación. Pese a esto, este tercer conflicto no hizo más que empeorar la crisis que sufría la Federación, empezando así las primeras manifestaciones, las cuales fueron respondidas de manera agresiva, impidiendo cualquier tipo de revuelta factible. Se descubrieron en ese momento otros 58 planetas, 12 habitados, cuyas poblaciones al mismo tiempo fueron esclavizadas. En Kerda 72, en el planeta habitado por los Yeton, descubrieron un artilugio que había sido desarrollado por ellos, pero que por sus pocos recursos aún no habían llevado a cabo. Este usó un arco que redistribuye la energía deseada por la región que ocupaba el círculo. Lo usaron con altos campos electromagnéticos, y así quien pase se chamuscaría usando las de trampa de cazar o para hacer calor y cocinar alimentos solo con pasarlo por ahí. No obstante, desarrollaron un ingenio aún más terrorífico. Lograron juntar un agujero negro y un agujero blanco en un mismo espacio, evitando los efectos destructivos de ambos astros. Al juntarlos se podía extraer energía infinita. No sé de física, este tema es más bien ciencia ficción, por lo que si es físico no juzgues, esto es solo para entretener. No obstante, no era factible mantener la mezcla demasiado tiempo, ya que las leyes físicas del lugar se alteraban. Los electrones dejaban de ser afectados por la gravedad, el tiempo variaba de velocidad dependiendo del lugar en el que uno estaba cercano al aro y demás. Según sus cálculos matemáticos, canalizando esta energía de cierta manera en un aro podría romper la realidad y fungir como agujero de ozono para cualquier parte del universo. De nuevo, no soy matemático, no me preguntéis. Esto es ciencia, sí, pero sobre todo ficción. No obstante, los humanos con sus 2 cojones lo hicieron y funcionó. Esto permitió un mejor comercio y exploración interestelar a tal nivel en el que en tan solo 30 años se logró llegar a otra galaxia, la galaxia Makemake. Ellos estaban supuestamente en la galaxia Akapun. De esta manera acabaría el siglo absolutista y nacería la década expansionista. En 9 años se logró llevar a 13 nuevas galaxias. Nunca en la historia de todo el universo había florecido un imperio tan potente, uno que tendría el poder de conquistarlo todo y tal vez otros universos. No obstante, ocurrió algo que acabaría con la era dorada absolutista. Era el esclavismo y el comercio extramaterno hizo que la población de seres sapientes extramaternos superasen al humano. Es así que se unieron y empezaron a hacer boicots en las minas y fábricas de sus amos los humanos, tomando a Kerda 42, 304, 325, 326, 330, 398 y 401. Algunos humanos se aliaron en esta revuelta, quienes con armamento robado y creado por ellos mismos empezaría la guerra de un año. Eventualmente, 7 planetas no podían hacer nada contra otros 525 a final del conflicto. No obstante, la pérdida de mano de obra y de facturación por esta guerra desembocó en una crisis, por lo que el federalista mayor Senello Bulukar redactó el tercer comando, en el que el absolutismo se abolió. Cada astro conquistado tendría su propio autogobierno, controlado obviamente por planeta madre. No obstante, solo los humanos podían votar. Aunque la población mayoritaria de X planeta fuese extramaterna, los seres extramaternos dejarían de fungir como esclavos. Aún así, seguían sufriendo discriminación por parte de la sociedad y se verían normalmente en una escala social inferior a la de los demás humanos. Se instauraría el lustro libre. Eventualmente, tras 5 años de un gobierno libre, pero en crisis, un suceso extraño empezó a ocurrir. La población de niños mudos empezó a subir. En sus cerebros no parecía haber ningún problema y ninguna cirugía ni implante cibernético parecían servir de ninguna manera. Esto ocurrió porque el espacio de la gente se comía de viaje en viaje a través de los portales y acabó por generar una dimensión paralela, en donde crecería una consciencia inenarrable. Esta, por algún motivo, afectó a la especie autoconsciente más numerosa del universo en ese momento, los humanos, afectando a su ser. No obstante, quienes no hablaban adquirieron habilidades especiales, pudiendo emanar energía de ellos, plasma calcinante.
A estos niños se les llevaría a la fuerza a escuelas especiales militares para que funjan de centinelas. Estos niños no podían comunicar ideas más complejas que afirmación, negación y señalación, pero podrían comprenderlo todo. Tampoco podrían leer de ninguna manera. Con el fin del lustro libre iniciaría el bicentenio mudo, dividido en 2 etapas. La primera sería el enmudecimiento y la segunda sería el silencio. Tras 50 años de enmudecimiento, el 30% de la población humana pasó a ser muda, por lo que dejaron de enviarse a los poderosos, como se les llamaría, a estas escuelas militarizadas. Ya no hacía falta. Pese a esto se les veneraba como seres superiores, mas no podrían ejercer cargos políticos reales por su carencia de habla y de producción escrita. La única manera de poder comunicarse con ellos será leyendo su lenguaje corporal. En el final del enmudecimiento y el inicio del silencio, los poderosos llegaron a ser el 60% de la población humana. Este aumento de la población atemorizó a los humanos, puesto que pensaban que llegaría un momento en el que nadie podría transmitir ideas. Los más antropocentristas, quienes pensaban que los humanos eran superiores a los sapientes extramaternos, temían que estas especies tomasen el control de la Federación. No obstante, tras 50 años del inicio del silencio dejó de aumentar la población, quedándose con solo un 10% de la población parlante y el otro 90% muda. Curiosamente, solo la gente zurda era parlante, mientras que los diestros poderosos. Es así que los mudos no podrían ejercer labores de política, educación así, solo pudiendo ser mineros, granjeros o militares, por lo que los mudos estaban en constante paro, ya que la demanda de los pocos empleos a los que podían acceder estaban saturado, mientras que siempre había menos demanda en los trabajos para parlantes, así que casi ningún parlante quedaría en paro. Tener a uno en la familia era una bendición, ya que tenía el potencial de elevar enormemente su estatus social. Había incluso algunas familias que ataban a las manos derechas de sus hijos para que aprendiesen a realizar tareas con la izquierda, y así tener la esperanza de convertirse en parlantes. Pero esto lo único que lograba era que no pudiesen manifestar sus poderes a posteriori. Lo bueno de ser un poderoso es que tendían a ser bastante hábiles con las matemáticas, por lo que tenían la oportunidad de ser contables, matemáticos o artistas, siendo el único idioma que podrían escribir, pero igualmente ese negocio se saturaría pronto. Para este momento la población humana superó a la extramaterna por primera vez. Cambiaban las condiciones de los planetas a los que iban. Si ya tenían sus propias condiciones, y si eran desfavorables para los humanos, las ajustaban para que sea habitable tanto para la vida autóctona como para los humanos. Y si estaba sin vida, se cambiaba por completo para que beneficiase solo a los humanos, por lo que esto ayudaba a su aumento demográfico, el cual superaba la cifra de 200.000 millones de humanos en el universo a través de 815 planetas en 13 galaxias e innumerables estaciones espaciales habitables. Los extramaternos, en cambio, solo eran 109 millones. Esta gran montaña de desempleo generó una enorme crisis. A finales de la segunda mitad del silencio se generaría una nueva división de poder. Cada planeta tendría su vicepresidente y cada galaxia su propio presidente, pero todos servirían al federalista mayor. Este fue el último gran cambio antes de la Guerra de la Caída. Los dos partidos políticos del planeta madre, el Partido Moderado, de ideas conservadoras, y el Partido Progresista, ya lo dice el nombre, discutieron en múltiples ocasiones qué hacer con los poderosos. Los extramaternos estaban haciendo revueltas para que pudiesen votar y gobernar en un universo en el que solo el 6% de la población tenía ese beneficio, a los humanos mudos no poder. El Partido Progresista proponía dejar a los extramaternos votar y tenerlos por iguales por completo. Por otro lado, el Partido Moderado pedía un cuarto comando absolutista en el que solo aquellos humanos que accediesen al poder político podrían gobernar. En un momento dado, en Kerda 423, altamente moderado y extramaterno, se detonó una bomba de neutrones que convirtió el planeta en un apocalipsis, carente de atmósferas y rehabitable solo con un proceso de terraformación a posteriori. Es así que se desató la Guerra Caída. Los aliados del Partido Moderado sería el gobierno central, los parlantes mudos herederos de fortunas parlantes y extramaternos a quienes se les haya prometido una excepción con su discriminación política. Mientras que los aliados del Partido Progresista serían obviamente la mayoría de extramaternos, mudos y parlantes que estaban a su favor. Acabaría el bicentenio mudo y empezaría el siglo sangriento. En esta guerra se desarrolló una bomba de destrucción masiva peor que la bomba atómica o la bomba de neutrinos. Hablamos de una bomba de antimateria. Esta arrasaría planetas enteros en cuestión de segundos. Ni siquiera podrían ser rehabitables. Del planeta solo quedarían fragmentos de roca flotando por el espacio. En total se destruyó un 15% de todos los planetas de la Federación, es decir, 124 planetas de los 825 que había, aniquilando 2.480 millones de seres humanos extramaternos. Crimen cometido por ambos bandos. Fue en este periodo en el que se le perdió la pista a Planeta Madre. Se cree que fue destruido en este periodo y por eso el Congreso Federal se instauró en Kerda 1. Tras 97 años de guerra en la que los dos bandos quedaron altamente debilitados, se firmó un tratado de paz entre ambos constando en el que se detendría la guerra y el uso de armas de antimateria en los conflictos.
La Federación se dividiría en dos: la Federación Moderada, con 303 planetas contando con Kierda 1, y la Federación Progresista, con 398 planetas. La Moderada no cumplió la promesa de los seres extramaternos que se unieron al conflicto y les sumieron al esclavismo. Las 13 galaxias se fragmentaron en dos gobiernos totalmente independientes unos de otros, con 701 planetas. Antes de que pudiese expandirse a nuevas galaxias, diversas revueltas se dieron en diversos planetas por la mala gestión de los primeros años de paz. La contención centinela no podía con tanto. Los progresistas, pues, permitieron la independencia de todos y cada uno de sus planetas, dejando de existir. Los moderados, en cambio, solo les permitieron la independencia a 85 planetas con la condición de que el gobierno moderado se quedase con todas las armas de antimateria, quedándose solo con 218 planetas. No obstante, los golpes de estado que se dieron casi simultáneamente en los planetas que aún seguían siendo parte de la Federación Moderada, hicieron que se detonase una bomba de neutrones sobre el Congreso Moderado. Aquí empezó el León del Retroceso. Esto detonó todo su arsenal masivo, el que estaba en la base militar a 100 kilómetros de distancia del Congreso, incluyendo las bombas de antimateria, lo que exterminó a todo el sistema estelar en el que estaban generando un agujero negro, haciendo caer definitivamente a lo que antaño fue la Federación Intergaláctica Humana. Algunos planetas progresistas fueron desactivando sus bombas de destrucción masiva, otros no. Pese a que ahora todos los planetas eran libres, hubo uno que se quedó sin crisis terribles. La falta de recursos hizo que poco a poco la mayoría de planetas perdieran nivel tecnológico. El 70% de estos volvieron a la Edad de Piedra, un 19% se mantendría en un periodo medieval, un 10% en un periodo semejante al nuestro, en muchas ocasiones recordando con añoranza el pasado interestelar, pero perdiendo en el proceso la mayoría de su añeja tecnología, y solo un 1% manteniendo su vida interestelar, es decir, solo 7 planetas. Estos serían Kierda 2, 42, 97, 114, 276, 277 y 534, quienes establecerían una red comercial y política inaugurando la Organización Intergaláctica. Esos aceptaron no intervenir en los planetas que no tengan el nivel tecnológico suficiente como para llegar a las estrellas. Durante 17.000 años esto fue así. Cada planeta de los OI, como serían llamadas, hablaría su propio dialecto de la amalgama y se permitiría la libertad cultural, pero la lengua franca seguiría siendo el amalgama. Se les irían uniendo docenas de planetas nuevos que llegasen a un nivel tecnológico asequible, y estos nuevos 35 planetas fundarían la Segunda Federación, terminando con el León del Retroceso a la actualidad, entre comillas. Explicaré poco más de las 13 galaxias. Falisuma, su primer federalista mayor, escribiría el nuevo comando, con sufragio universal de mayoría de edad dependiendo de la especie cada 5 años estándar, 5 años en planeta madre y de hecho en la Tierra. Leyes flexibles, libertad cultural y de expresión, y una política de colonización a los planetas que hayan llegado al espacio. Querían volver a ser el gran imperio que antes eran, pero sin ser del todo sanguinarios. Pero aquí viene un detalle interesante. Tal y como cada planeta desarrollaría sus propios idiomas, derivantes de este poder de energía que tenían los primeros poderosos también se irían ramificando con cada familia lingüística de la sociedad en la que habitase cada uno. Es como si en la Tierra aquellos que hablasen italiano, francés o castellano tuviesen X poder por hablar todos ellos lenguas romances. Aquellos que hablasen alemán, inglés o islandés, otro, al ser lenguas germánicas, o quienes hablasen ruso, polaco o ucraniano, otros al ser eslavos. Imaginaos los hablantes de vasco, finés o árabe. Cada planeta contaría con decenas de sistemas de magia distintos, quienes convivirían en mayor o menor medida con los habitantes nativos de los planetas si es que tenían antes de la llegada de la primera federación. Se inventó un dispositivo de comunicación universal, con el que cualquier organismo podría comunicarse con cualquier persona que tuviese otro similar, incluso con los mudos. No obstante, se les privaría a estos de sus poderes con este dispositivo para no darles demasiado poder. No obstante, esta esperanza murió cuando el primer humano tanto poderoso como parlante a la vez nació, el primer ambidiestro en nacer desde el enmudecimiento. Itri-Lamikr, de Kierda 67, fue disuadido por la Federación para que se presentase a ser investigado por su condición. Este se negó, y empezó una persecución de planeta en planeta hasta que desapareció en Kierda 15, un planeta que apenas estaba empezando a tener sus primeras ciudades de la Edad de Bronce. Ahí se casó con Selmena y Sirk, una aldeana con quien tuvo un hijo, Itri, en honor a su extranjero padre. No obstante, rompiendo las leyes, la Federación entró a este planeta prehistórico en su búsqueda hasta encontrarlo. Este obviamente luchó a muerte con los militares que fueron a por él. Malherido y con sus últimas fuerzas metió su poder en un colgante de cristal para que se lo diese a su hijo Itri. Poco después, un ataque de una tribu enemiga, los Camues, a la aldea en la que el bebé vivía le obligó a refugiarse a una aldea turra, cuyo idioma está explicado en el vídeo de aquí arriba.
En el camino su madre moriría y la Federación perdió su rastro. Necesitaban encontrarle. La intromisión a la Federación en Kerda 15 suscitó polémica, por lo que deshicieron la ley de no intromisión a planetas prehistóricos. Esto impulsado previamente por políticos nostálgicos, quienes querían ser el gran imperio expansionista que la humanidad antaño fue, sin importancia si eran sanguinarios o no. Les permitió conquistar más y más planetas a un ritmo alarmante, obligando a sus poblaciones a abandonar la idea de sus religiones y ciertas costumbres. Aprovecharon esta ola colonizadora para ir a buscar a Eitri 23 años tras su supuesto nacimiento. Al llegar al planeta se percataron de que había adquirido un gran poder, heredado del cristal de su padre habiendo aprendido docenas de idiomas y sistemas de magia. Al descubrir la historia de su padre y lo que había más allá de las estrellas, decidió acabar con la Federación. Mala idea, ya que solo era una sola persona. Por muy poderoso que fuese, no podría con millares de flotas interestelares. La razón de que Eitri la Mikr consiguiese hablar y tener poder a la vez era que la entidad cósmica que había nacido en el universo de bolsillo a través de los portales adquirió el suficiente conocimiento y poder como para influenciar en los humanos. Viendo la imperfección de la vida mortal, quería gobernar en una teocracia el universo, por lo que con su poder amplió la mente de Eitri para que fuese capaz de aprender un número ilimitado de idiomas. Al haber adquirido tanto poder en su viaje por las galaxias como fugitivo, mediante voces le dijo que la mejor manera de deshacerse de la Federación sería la de liberarle, y cuando lo hizo tuvo que luchar contra su mentor. Como era obvio, no tuvo mucho que hacer, por lo que le encerró en el universo de bolsillo, en el que su cuerpo murió de inanición, pero su alma pudo ascender. Eventualmente, Tafukt, como se llamaba esta entidad, se hizo con el control de la Federación y sumió absolutamente todo el universo en una dictadura. Empezó el Eón de Tafukt. Lo dominaba todo. En un momento dado intentó llegar a otro universo. No obstante, en este ya había una entidad cósmica, la Nohoku, quien le impidió la entrada, por lo que se conformó con este universo propio. Cuando los ejércitos de Tafukt llegaron al planeta de Miesik y este descubrió que había vida aparte de él, intentó atacar a Tafukt. Entre la Nohoku y Miesik quedó debilitado. No obstante, ganó y siguió mandando sobre el universo. Eitri, quien había permanecido en el universo de bolsillo 50.000 años, consiguió el suficiente poder como para salir por sí mismo del universo de bolsillo y así atacar a Tafukt. Este, quien estaba debilitado y quien había perdido algo de poder por no quedar expuesto en el universo de bolsillo, perdió. El plan de Eitri en ese momento sería el de volver a su forma humana, pero pronto descubrió que, si lo hacía, tarde o temprano una entidad cósmica semejante a Tafukt nacería. Y si destruía el poder que daba a la humanidad poder, la comunicación entre los planetas sería imposible, por lo que se quedó en el centro del universo hasta la muerte de este. Inició el Eón Pacífico. Supongo que podría haber más lore a partir de esto, pero quiero dejar la historia así, con final abierto, como con el Aún. Espero que os haya gustado el vídeo y pronto se vendrán más de este universo. Arrivederci.